Colombianos, mucha atención con esta entrevista de Iván Cepeda, es clave a pocos días de la segunda vuelta presidencial, donde el pueblo colombiano escogerá su presidente y se espera que salga electo él y no el abogado de mafiosos, que entre otras cosas se le complica la situación dentro de los Estados Unidos luego de que 11 congresistas pidieran investigarlo por los negocios presuntamente ilícitos que desarrolló en suelo estadounidense. Sin más detalles y sabiendo que estamos a punto de ver el partido de la selección, vamos a entrar en los detalles que entregó el propio senador Iván Cepeda en esta última entrevista con RCN, donde yo digo, el periodista quedó sorprendido e incluso reconoció que Iván Cepeda sería un presidente con el cual se puede dialogar de una manera diferente al lenguaje incendiario del señor Abelardo de la Espriella. Aquí está. Y Abelardo de la Espriella decía muchas cosas y muchas de ellas también en contra de Iván Cepeda. Y yo creo que lo justo, senador Cepeda, es que usted pueda contestar esas cosas. Obviamente lo gradúa usted como un gran patrocinador del narcoterrorismo, como él le dice, que usted alimenta a las guerrillas, permanentemente hablan de esa imagen suya al lado de Santrich, como un gran soporte que él tuvo, lo dicen ellos, y han hablado, entre otras cosas, de una gran operación de compra de votos por parte de ustedes, del gobierno nacional. Yo quiero que usted conteste algunas de esas acusaciones y señalamientos que ha hecho. Directamente al grano y pasemos de la ficción a la realidad. Porque el señor de la Espriella dijo en esa entrevista, que yo seguí con atención, que él estaba listo a producir acciones ante las autoridades estadounidenses con una lista que él ha elaborado, sin sustentar cómo ha elaborado esa lista y con qué pruebas, para que las autoridades estadounidenses, no las colombianas, como procede, fueran quienes tomaran decisiones sobre situaciones que nos conciernen a los colombianos. Es decir, el señor de la Espriella nos está notificando que para él la justicia colombiana es simplemente un decorado y que para él, digamos, la fuente de la justicia que vendrá, si es que para desgracia de los colombianos él llegara a asumir una posición en la que tuviera que tomar decisiones importantes para la nación, pues sería optar por que Estados Unidos, su justicia sea la que determine el destino de nuestro país. Ahora bien, digo de la ficción a la realidad, y la realidad es la siguiente. Se acaba de producir en la tarde de hoy una comunicación de 11 congresistas muy prestigiosos de Estados Unidos, pidiéndole al fiscal de Estados Unidos y también al secretario del Tesoro y al secretario de Estado Marco Rubio, pues que tomen nota de una serie de hechos. Al señor fiscal y al secretario del Tesoro le piden que investigue a de la Espriella por el origen de su fortuna. Señalan ahí hechos muy graves, que hay sombras que ameritan una investigación muy seria sobre la participación de la Espriella en el mercado inmobiliario en el estado de la Florida. Es decir, aquí no estamos hablando de hipotéticas compras de votos y otro tipo de imaginaciones, sino de realidades. Que los congresistas de Estados Unidos le pidan al fiscal general que investigue a de la Espriella, por eso vínculos con organizaciones narcoterroristas y además de eso con empresas fantasma, con el señor Alex Saab, por ejemplo. Esos son palabras mayores, porque ya no son simplemente afirmaciones, especulaciones de un candidato presidencial, sino congresistas de un país pidiéndole a sus autoridades que investiguen a un abogado por haber tenido actuaciones presuntamente ilícitas en su territorio. Es decir, usted le cree a los congresistas, les da crédito a esos 11 congresistas. Los congresistas estadounidenses hay que creerles, por supuesto, y sobre todo hay que creer que están pidiendo una acción judicial. Esto no son palabras al aire. Un congresista le pide al fiscal de su país que investigue al ciudadano de la Espriella por actos ilícitos en su territorio. No que habría cometido de pronto en Colombia, no, por hechos que han ocurrido en el estado de la Florida. Así que estamos ante la situación de que de la Espriella puede ser que tenga que responder ante la justicia estadounidense por hechos que ha cometido en el territorio de Estados Unidos. Y eso la opinión pública debe tenerlo claro. El que le gusta, pues, de una manera, pues con esas afirmaciones tan bravuconas que él hace y esas gesticulaciones, amenazar a los colombianos con que le van a perder la visa, van a estar en la lista Clinton, no sé qué. Él va a tener que ir a dar explicaciones ante las autoridades estadounidenses. Ahí está, amigos. Incluso, miren, el congresista García, congresista por Chicago, dijo que llevó ante sus colegas la propuesta de solicitarle formalmente al gobierno de Trump no interferir en el proceso electoral que en este momento se desarrolla en Colombia.
le exigió a esa administración respetar la soberanía de Colombia y además revisar, como estaba diciendo Iván Cepeda, las acusaciones que pesan sobre Abelardo de la Espriella y entonces se permita que el pueblo colombiano elija libremente su propio futuro. Y a los congresistas estadounidenses, cuando hacen este tipo de solicitudes formales, hay que creerles. Hay que creerles porque no están actuando como hacen los aliados de Abelardo en la Florida, a través de los medios de comunicación, a través de Twitter, no, a través de los canales oficiales, y esto es lo que está diciendo Iván Cepeda. Mire, y sobre eso que él dice que están iniciando una gran compra de votos, algunos funcionarios incluso del gobierno, hablo del gobernador de Boyacá, del gobernador de Nariño, ¿qué sensación le queda de eso? No, si él tiene algún tipo de evidencia, que la presente ante los jueces. Claro. Porque ¿cuál es la diferencia entre nuestros procedimientos? José Manuel, yo he hecho 2 acusaciones, o mejor, 2 denuncias. Estatutos de Roma. Y en segundo lugar, he hecho una denuncia sobre cómo se ha enriquecido con el sistema de salud, o mejor, con los recursos del sistema de salud. Y esa denuncia la he presentado también ante la Fiscalía. Y en los próximos días lo voy a denunciar por eso que él dice que él podría denunciarnos a nosotros si no lo ha hecho, y es por compra de votos. Y la diferencia es que yo sí le puedo decir cómo lo está haciendo. Pero eso es una noticia importante. Claro que sí. Es decir, usted sí tiene no pruebas le puedo de que... soltar la chiva. Sí, no, pero adelántenos alguna cosita. Días, pero usted tiene pruebas de que del lado de la campaña de Abelardo de la Espriella se están haciendo Nosotros hemos estado investigando seriamente qué es lo que está haciendo la campaña presidencial del señor de la Espriella. Y como él acostumbra a hacer las cosas, ahí no hay nada transparente. Todo es torcido. Entonces, este señor va a tener que responder, no allá en Estados Unidos, que ya ahí tiene una cuenta pendiente. Entre otras cosas, la carta de los congresistas estadounidenses dice en una parte que la Espriella es un individuo peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así de grave es la cosa. Entonces, así como va a tener que responder allá, va a tener que responder aquí. Miren amigos, aquí está esto. Aquí en la carta de estos 11 congresistas de los Estados Unidos se señala que hay unas dudas significativas sobre las fuentes de la vasta fortuna del señor Abelardo de la Espriella. Varios de sus antiguos clientes lo han acusado de haberse guardado fondos presuntamente destinados a sobornar a actores judiciales clave y algunos de sus asociados han sido implicados de manera creíble en fraude electrónico. Además, él y su cónyuge están conectados con al menos 14 aparentes empresas fachadas con sede en el estado de la Florida y varias compras de bienes raíces multimillonarias en Florida que involucran fondos cuyo origen no está claro. Existe evidencia de que al menos una de estas transacciones pudo haber sido financiada en parte por el señor Alex Saab, quien actualmente se encuentra bajo acusación por lavado de dinero. Eso es lo que están diciendo los 11 congresistas de los Estados Unidos, a diferencia del señor Abelardo, que solamente tiene a sus aliados y a su gente de la extrema derecha estadounidense denunciando por Twitter, amenazando a activistas como hicieron en su momento con algunos del progresismo y ahora como hacen con Beto Coral, que básicamente lo han sometido a un trato injusto simplemente por denunciar esto mismo que están diciendo los congresistas estadounidenses, que el Departamento de Estado, que el Departamento de Tesoro deben de investigar al señor Abelardo de la Espriella. Muchos de los que se están conectando por miles a esta hora en nuestra transmisión por todas las redes de Noticias RC en el streaming final. Dicen Iván Cepeda y la gente de su campaña critica mucho, como lo estamos viendo, a Abelardo de la Espriella por incendiario, por radical, por fascista, le han dicho incluso en algunos momentos. Pero ¿qué? Fascista es alguien que busca acabar al contradictor vía física o también verbal. ¿Qué es lo que ha dicho él? Que el señor de la Espriella, precisamente, entre otras cosas en el espacio que tuvo aquí en RC, dijo que una de sus primeras acciones o entre sus primeras labores estará perseguir a los miembros del pacto histórico, comenzando por el presidente Gustavo Petro y también en mi contra y también otros dirigentes. Y él ha utilizado expresiones que hay que recordarlo aquí, son supremamente peligrosas. Decir que alguien va a destripar a otra persona. Es decir, es una afirmación supremamente agresiva y violenta. Entonces, entendí que Gustavo Bolívar dijo que si el señor de la Espriella toma ese camino, pues obviamente puede suscitar una situación muy grave en el país. Y es así, en Colombia ha habido en otras etapas de la historia, y yo he sido precisamente víctima de una de esas circunstancias, el genocidio político contra la Unión Patriótica, momentos en los que se emprende el camino de pasar de las palabras agresivas a las acciones.
Entonces yo le exijo al señor de la Espriella respeto por la vida, respeto por la integridad de toda persona y por supuesto de nosotros como sus adversarios políticos. Yo nunca he amenazado ni a de la Espriella ni a nadie de su entorno con hacerle daño física, moral o intelectualmente o simbólicamente. He hecho denuncias ante la justicia. He aplicado el camino de la ley, el camino de lo que prescribe la Constitución para hacer mis denuncias contra él. Así que de ninguna manera yo he jugado el papel de ser incendiario o de ser una persona agresiva. No, simplemente me he limitado a hechos concretos de su vida como abogado, como aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia y ahora como candidato presidencial. Pero, senador Iván, de alguna manera conviene también pedirle a todos los colombianos de lado y lado que el fuego no se responde con más fuego. Por supuesto. Y eso es decir, eso de incendiar si uno no gana, si cualquiera de los dos, no nos sirve a nadie. Mi campaña, de las primeras afirmaciones que yo hice cuando comencé este camino hace 10 meses, es que mi campaña iba a ser austera, iba a ser respetuosa con los adversarios, iba a ser una campaña ética y además de eso, pues, hacerla con toda la transparencia del caso. Y he, digamos, tenido un comportamiento que intenta al máximo ser coherente con esa afirmación. Yo no he proferido ningún insulto contra ninguno de mis contradictores. Sí he tenido controversias álgidas, sí he respondido a sus ataques y sí he hecho las denuncias ante la justicia que corresponden. Es que aquí me dicen, oiga, se ve siempre Iván Cepeda muy sereno, muy tranquilo. ¿Qué los compone usted en la vida, entre otras vainas? No sé. Le voy a decir algo que me da realmente mucha indignación, es no poder decir lo que tengo que decir a tiempo y de decirlo con toda claridad. Es decir, para mí lo fundamental es que uno pueda asumir las conductas políticas coherentes con sus principios en el momento debido y no dejar que las cosas pasen en medio de un silencio cómplice o tímido cuando uno constata que hay injusticia. Eso, para serle franco, me saca de casilla. Eso sí le saca la piedra, como decimos coloquialmente. Totalmente. Grosero no creo que sea, ¿o sí? No, a veces sí. Sí, de groserita. A veces se me va alguna que otra expresión un poco decorosa. Mire, me están diciendo que tuvimos, porque esto pasa en los streamings y eso es bueno también saberlo, un salto como de 20 segundos cuando yo le pregunté por el tema del gobernador Amaya, del gobernador de Nariño. Por si quieren responder de nuevo. Estrella, sí, exacto, que él lo señala y usted también estaba diciendo que, pues digamos, ¿cuál era su respuesta? Él tiene las pruebas que las presente ante a la justicia, no ante los medios, porque es muy fácil hacer acusaciones mediáticas. Pero si uno es coherente, va ante los jueces o va ante la Fiscalía, ante la Procuraduría, ante la Contraloría y hace las denuncias, como yo sí las he presentado. Y yo sí le puedo decir por qué lo he denunciado penalmente en cada caso, cuáles son las pruebas que soportan lo que yo estoy diciendo. No son afirmaciones al aire, no son, digamos, especulaciones o calumnias contra un funcionario. Si él tiene cómo sustentar una afirmación así, que lo haga. Porque si no, tanto el gobernador Amaya como el gobernador Escobar tienen pleno derecho a hacerle a él una acusación por calumnia y por injuria. Vea, vamos a seguir hablando de muchos temas de coyuntura, pero también de fondo, de los temas que preocupan hoy a los colombianos, de los que se ha hablado a lo largo de la campaña y que tienen que ver con su campaña en particular. Y aquí me acuerdo la última vez que conversamos usted y yo que hablamos del Acuerdo Nacional. Y eso ha suscitado también muchas más preguntas. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, ¿cómo se come? ¿Cómo se lleva de verdad a la práctica? Nos preguntan acá, y lo comentamos en esa entrevista, si Acuerdo Nacional es igual a Constituyente. ¿Por qué no hablamos un rato del Acuerdo Nacional? Eso ha quedado totalmente claro. Son dos cosas radicalmente distintas. Y como se ha visto, el presidente Petro anunció, y también lo hizo el comité que estaba recogiendo firmas para tramitar una Asamblea Nacional Constituyente, suspendió esa actividad. El Acuerdo Nacional es un proceso de concertación nacional, que hay que hacerlo de la manera más rápida, ágil y sencilla posible, lo cual no quiere decir que no sea un proceso fundamental y complejo. Es sentarse a la mesa con los representantes de los gremios, el empresariado, de los partidos políticos, de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil. Y en esa mesa, por mencionar algunos de los sectores que tienen capacidad decisoria en Colombia, pactar unas soluciones frente a problemas que son neurálgicos, vitales, fundamentales para Colombia. ¿Por cuál de todos los problemas comenzaría? A ver, es que hay tres que no, digamos, no están como en un menú de selección, sino que son imperativos. El problema del sistema de salud. ¿Cómo no? Y hay el problema del déficit fiscal, el problema de la corrupción, para mencionarle tres urgentes, deben ser abocados en ese proceso. Y frente a cada uno de ellos tenemos propuestas concretas, no buenas intenciones, ni formulaciones salidas de la realidad, sino
propuestas de planes concretos para resolver esos problemas. Que se los voy a preguntar porque tenemos tiempo suficiente para hablar en detalle de esos temas. Pero para no salirnos de este asunto del Acuerdo Nacional, Fénix, un usuario en la cuenta de X de Noticias RCN, pregunta, si no hay acuerdo, ¿se convocará entonces a una Asamblea Nacional Constituyente? No, no ese es el escenario. Primero, digamos que hay que partir de un cierto optimismo frente a la situación. Yo creo que pero va a sentar sí es posible, en esa mesa. Entonces... Sí, pero sí es posible ponernos de acuerdo. Es que ya está demostrado que lo es en este gobierno, y eso no se ha dicho con toda la, a mi modo de ver, con toda el detalle y la rigurosidad necesaria. Sí ha habido intentos de hacer acuerdos, y en algunos campos se ha logrado avanzar. Entonces eso hay que hacerlo de una manera más perseverante, más sistemática, y se logra. Yo creo que puede ser que logremos, por decir algo, 5 o 6 grandes temas que logremos ponernos de acuerdo en todos. Bueno, eso sería lo ideal, el gran acuerdo nacional. Pero puede ser que después de ese ejercicio no lleguemos a un acuerdo sobre esos 6 puntos, porque son, como usted bien dice, problemas serios, y hay personas con muy diversos planteamientos y posiciones sentados de lado y lado de la mesa. Pero sí podremos ponernos de acuerdo sobre 1, 2, 3, vaya uno a ver. El ejercicio hay que hacerlo, hay que abrirse al diálogo, y sobre esa base yo creo que es posible avanzar. Mire, como ese acuerdo nacional va a requerir la presencia de actores que no necesariamente piensan igual, ojalá entre distintos precisamente para llegar a un punto común, ¿usted qué tan dispuesto estaría a sentarse con contrarios suyos abiertamente? Y le pongo un nombre propio, Álvaro Uribe Vélez. ¿Se sentaría con Álvaro Uribe Vélez? Toda la disposición para hacerlo, siempre y cuando lleguemos a unas reglas muy precisas y concretas. Y le menciono una que es indispensable en cualquier diálogo, y es que el diálogo sea serio. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que se sienten a pactar algo cumplan con lo que se pacta. Porque en Colombia ha ocurrido muchas veces. Se hacen acuerdos y se incumplen. Más se demora uno en terminar de hacer el acuerdo que ya en comenzar a incumplir. Entonces, tendríamos que sentarnos sobre la base de hablar de una manera supremamente clara, sin ambajes. Aquí el problema no es que cada quien oculte sus posiciones o utilice un lenguaje políticamente correcto, porque esos diálogos que se hacen así de manera un poquito hipócrita no terminan en nada serio. No, que cada quien ponga sobre la mesa sus posiciones y busquemos el justo medio, las identidades, aquellos puntos que pueden ser convergentes. Entonces, si lo logramos y hacemos un acuerdo, entonces que cumpla cada quien. Que cumpla el gobierno, que cumpla la oposición, en fin. Oyéndolo pienso, y ese acuerdo ya no se hizo en 1991 y se llama la Constitución Política de Colombia. Sí, pero como usted verá, hay hoy problemas que o bien no existían en el 91 o no eran tan álgidos como son hoy, o también hay asuntos que están pendientes de la Constitución, que no fueron nunca objeto de un desarrollo. Y entonces esos problemas están a la vista. Te menciono uno que es muy grave, que afecta nuestro desarrollo como nación, el narcotráfico. Llevamos 60, tal vez 70 años en ese problema y no hemos podido resolverlo. Y está desbordado. Hoy veía lo del Financial Times de Londres que dice que tenemos más coca que nunca. Sí, pero una precisión sobre lo que dijo de la Espriella en la conversación que ustedes tuvieron, que dijo que él iba a erradicar 330.000 hectáreas. Ahora, el problema es que hay 253.000, o sea que él va a erradicar 80.000 hectáreas más. Bueno, yo saludo ese espíritu eficiente del doctor de la Espriella, pero sí vale la pena tener rigurosidad en los números. Sí, es cierto, pero qué barbaridad de todas maneras ese No, número. por supuesto, pero el problema es este. El problema es que se presiona no digamos mentiras en los últimos 4 años también. Seguimos en el círculo vicioso. Esta conversación se ha tenido infinidad de veces y llegamos siempre a la misma conclusión. La guerra que hemos estado librando, que tiene capítulos, no lo niego, realmente heroicos, por parte de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas militares y de policía, líderes y lideresas sociales que han puesto su vida en juego para lograr oponerse de una manera exitosa a esa economía ilícita, pues sigue ahí como realidad. Ahora, yo le digo, aquí no es que no se estén haciendo cosas. Hace unos días recibí el dato de que cada 50 minutos las fuerzas militares y de policía están acabando con un laboratorio de cocaína en Colombia. Imagínese usted el esfuerzo que eso implica. Que somos la nación que erradica, bueno, sí, también tenemos el primer lugar en el mundo, pero el 60% de la lucha contra el narcotráfico se da en nuestro país y se incauta esa cantidad de cocaína en Colombia, ¿no? Se llama, no sé, son más de 2.500 toneladas. Entonces, ese esfuerzo tan valioso, ¿por qué no surte el resultado que queremos? Es la pregunta. ¿Dónde está el problema? Sí. Puede ser que el remedio no sea o lo suficientemente eficaz o que el remedio sea parte de la enfermedad. Sí, y de pronto un poquito de alcahuetería también de algunos, ¿no?
Pues es que el narcotráfico es corruptor, claro, y ha infiltrado el Estado y ha puesto y sometido niveles del Estado incluso a su acción de descomposición de la ética pública. Pero, digamos, aquí hay que ensayar otras vías, otros mecanismos, o hacer complementarias distintas estrategias que se hacen y que son en este momento totalmente aisladas y caóticas. Bueno, habría que ver mediante ese diálogo que yo propongo qué podemos concertar en esa materia. Ahí está, amigos, les quería traer esta parte de la entrevista que se relaciona con los que los congresistas estadounidenses han solicitado al Departamento de Estado de los Estados Unidos, la respuesta que también involucra a las economías ilícitas y la relación con ese país en este tema tan clave. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden compartir esta entrevista antes del partido de la selección. Claro que este país está en modo mundialista, pero recuerden la cita de este 21 de junio para votar por este señor tan elegante en la forma en que puede gobernar este país y profundizar la propia Constitución del 91. Nos vemos.